Hoy tenemos una ley en el país del año 96, que es la lucha nuestra de la Patagonia, que dice en la ley nacional, para una instalación nuclear relevante es necesario consultar al pueblo, es necesario consultar a la autoridad regulatoria nuclear y a la provincia. Y yo estoy convencido de que en el caso de la Satucha y del plan de Atucha, no se consultó a la provincia. Y si se consulta a la provincia, nosotros como pueblo de la provincia le tenemos que estar pidiendo participación en la consulta popular. Queremos una consulta popular. Sí. ¿Por qué Italia no tiene una central nuclear hoy instalada? Porque cada vez que quieren instalarla tienen que consultar al pueblo y el pueblo le dice no queremos. El programa sale, por suerte nuestro programa se ve en Lima, y justamente en Lima hay un montón de amigos que nos siguen, y bueno, estamos con Javier Rodríguez Pardo, un referente muy importante en la lucha contra el tema nuclear, ¿sí? Javier es miembro fundador del movimiento antinuclear chubutense, ¿sí? Del MACH. Y del RENACE. Y en esa época se fundó RENACE también. Bien, y justamente nos preocupa muchísimo la continuidad de estos proyectos, que como bien vos decías, no hubo un debate previo como hay en países de primer mundo, que obviamente estos países de primer mundo tienen una serie de argumentos muy sólidos como para instalar un previo debate a la instalación de estas centrales. A mí me preocupa hoy en día el estado de las centrales en Argentina, y más teniendo en cuenta el histórico, los antecedentes históricos hasta la fecha, donde muchas veces encontramos información que nos asusta. ¿Cómo ves vos el panorama de la generación nuclear en la Argentina, tanto en Embalse, en Atucha, ¿sí? Las dos centrales que tenemos aquí son centrales ya obsoletas. Yo tengo documentos que hemos publicado del estado en que se encontró ya hace tiempo Atucha, con problemas en la vasija del reactor, con laminillas que estaban dentro del reactor propiamente de metal, muy deteriorada la planta, con la falta de repuestos, porque la tecnología Siemens dejó de hacer esos repuestos. Los alemanes abandonaron esa industria nuclear. Y en el caso de Embalse ocurre otro tanto. Lamentablemente el gobierno nacional reinventa el plan nuclear, el viejo plan nuclear de la dictadura. Tal vez con la idea de algunos mentores que están ahí metidos dentro del gobierno, de creernos o darnos la idea de que esto es una tecnología de punta. Lo cierto es que el mundo viene de esa tecnología y a nosotros se nos ocurre ir hacia ella. Yo ya no estoy hablando de el rechazo liso y llano, estoy hablando de poner en debate, de debatir públicamente, de no aceptar. Yo no tengo por qué aceptar, ni mis hijos, ni mi familia, ni el futuro, una central nuclear porque lo deciden otras personas por mí. Porque es relevante para mí y para el futuro tomar y decidir sobre eso. Y para eso yo quiero un debate, como han tenido otros países. Por eso hay países... Estados Unidos hace más de 40 años que no pide, más de 50 años. Miren, las últimas, para poder pedir una central nuclear en Estados Unidos, hay que hacerlo a través de una autoridad nuclear, que es una licencia que se pide. Esa autoridad nuclear no recibe nuevas licencias desde hace más de 40 años. ¿Y por qué no la recibe? Porque se volvieron ecologistas los norteamericanos de la industria nuclear. Vamos a decir que no es así. Es porque es cara y porque es sucia. ¿Por qué digo que es cara? ¿Y por qué uso las palabras de ellos? El presidente de la gestión de desechos radiactivos de Estados Unidos fue muy claro. Cuesta más la gestión del residuo radioactivo que la energía misma. Por eso la pregunta que le hice a un miembro de la Comisión de Energía Atómica hace poco en el Congreso Nacional, que me diga cuál es el kilovatio, del valor de kilovatio nucleoeléctrica en Fukushima. Si es capaz de decirme cuál es el precio del valor, el precio que tiene el kilovatio hora nucleoeléctrico de Fukushima, bueno, yo ya lo aplaudo, me pongo de pie.
para que me diga cuál es realmente ese valor. Es decir, no hay forma de definir claramente porque todavía no se sabe qué hacer con el residuo radioactivo. Está deambulando de un lado al otro en tambores, con una promiscuidad que espanta, porque lo primero que hay que cuidar precisamente es el concepto de lo que significa la radiación. Sí, y detrás de la instalación de centrales nucleares hay por ahí, a mi juicio, un concepto falso de progreso tecnológico, y muchas veces se confunde el progreso tecnológico con la aplicación de ciencias que tienen que ver con el núcleo del átomo, cuando en realidad el progreso tecnológico por ahí tiene que ver también con la aplicación de principios más simples de la física, como pueden ser las centrales térmicas, que usan principios de óptica física para acumular calor. Hay experiencias hechas en el mundo que dan una muestra de que se pueden usar otras tecnologías. ¿Vos nos podés...? Sí, hay un hecho muy concreto que mencionábamos hace poquito, que es el caso de Europa, ¿no? Sí. Con lo que ocurre en el Sahara marroquí. Ahí se supo y se sabe que 6 horas de sol que recibe el Sahara en energía equivale a la que consume el mundo en un año, nada menos de la que proviene del sol. O sea que se trata de atrapar un poquito de esa energía para solucionar el problema energético del planeta. Y Europa hizo eso, está construyendo unos elementos parabólicos en este momento, en el África, en el Sahara marroquí. Esos aparatos se orientan hacia una cañería, es fácil de explicar, se orientan hacia una cañería, porque además es muy sencillo, es una tecnología que siempre supimos que era fácil, que había que desarrollarla, que lo que había que haber tenido es una voluntad política de hacerlo. Esta cañería, estas pantallas parabólicas que recogen los rayos solares y que a su vez los reflejan con calor, calientan esas tuberías con agua, que efectivamente se convierten en ese calor, influye sobre otras cañerías en aceite, y ese calor produce también un vapor, pega en una turbina y esa turbina produce electricidad. De lo que se trata es pasar luego la electricidad en acumuladores que hay en África, que va a haber en el desierto, a Europa, porque Europa está pensando en su solución inmediata. Claro. Y efectivamente eso se hace porque hoy con el litio y otros materiales se está tratando de buscar el acumulador de energía ideal. O sea, el sol funciona cuando lo hay y de noche no, pero esos acumuladores trabajan de noche, acumulan esa energía y esa energía la trasladan después. Tú sabes que cualquier transporte de energía hoy de alta tensión disipa esa energía en el camino, y a veces más de un 20%, es una cantidad muy grande de energía que disipa. Bueno, con esta tecnología basada en el salitre, en esos acumuladores, se reduce considerablemente. La utilización de la energía va a ser en casi su totalidad. Hay alternativas. Lo que nosotros proponemos, y lo estamos discutiendo en el Congreso Nacional y también en la legislatura de Buenos Aires, es que ponernos a pensar en cuál es la matriz energética que requiere nuestro país. Y esto es muy lindo, porque tenemos un país riquísimo en posibilidades energéticas, porque tenemos una Patagonia que, medida desde cualquier ángulo, entra toda Europa en ella. Así que imaginemos la dimensión y el tamaño que tiene esa Patagonia, que recibe sol y que tiene posibilidades de eólica en abundancia. De hecho, ya hay granjas eólicas en abundancia. Dentro de nuestras objeciones a esas granjas eólicas, sí apoyamos la energía eólica puntual en determinadas circunstancias. Esto es, todo informe de impacto ambiental que lo permite, nosotros lo tenemos que apoyar. En la costa atlántica, nosotros tenemos un mar con grandes posibilidades de maremotriz. Grandes posibilidades de maremotriz. Es más, estuvieron hasta hace muy poquito
estudiando sitios donde poder aplicarla. Cuando Argentina no le entregó energía de gas a Chile, Sí. yo recuerdo que en aquel momento la presidenta Bachelet dijo: tenemos que valernos por nuestros propios medios, de alguna manera. Y bueno, empezaron a volcarse a la producción de energías locales. Una de ellas es la hidroeléctrica de Pasada. Y esta es una en Chile. En Cascadas, sí. Claro, claro. Hidroeléctrica de Pasada porque Chile está pegadito a la cordillera. Ahí no se necesita encapsular el agua en embalses faraónicos que son más perjudiciales que otra cosa. Nosotros nos oponemos a estos proyectos de IRSA, de esta infraestructura regional sudamericana inventada para crear la energía a las mineras y compañía, estas plantas faraónicas de energía. Nos oponemos totalmente a eso. Y esas represas, nosotros las discutimos todas, Claro. pero no las hidroeléctricas de Pasada, que es el agua que cae directamente sobre una turbina y esa turbina genera energía. Acá lo importante, que no hay diques, que no hay represas, las que estamos hablando. Sí. ¿Y qué capacidad de energía estamos hablando? ¿En qué cantidad? ¿Qué volumen? Y acá lo importante, 2 represas de Pasada, 2 hidroeléctricas de Pasada que hizo Chile, hará cosa de 2 años atrás, equivale a más de 360 megavatios. Y ahí viene para ti la pregunta, y para la gente que nos está escuchando. 360 megavatios es la cantidad de energía que tiene Atucha. Claro. Pero estamos hablando de potencia instalada. Ojo, no quiere decir que Atucha utilice toda esa energía. En realidad nunca usa 360 megavatios. Entonces, Fíjate, 2 hidroeléctricas que cuestan poca plata, que no hacen daño, es más, ignotas, hasta desconocidas, le producen a esa parte de Chile, al sistema interconectado nacional, la misma cantidad de energía de Atucha. Y nosotros sobre Atucha, ¿qué tenemos? Una espada de Damocles clavada aguas arriba. Pues esto hay que decirlo claramente. Hay un texto que a mí me llama, el otro día estaba viendo un texto de la época de las colonias, donde el monarca español le decía a las colonias de ultramar, donde estaban las curtiembres, que son altamente contaminantes, que todas esas industrias de curtiembres y demás las hagan aguas abajo. Todas las fábricas estas las pongan aguas abajo, en el río de la Plata. Atucha nosotros la tenemos aguas arriba, vista, obviamente, desde los ojos de Buenos Aires, del conglomerado urbano. Quien las mira del lado de Santa Fe podrá